Bueno, muy buenas noches a los que se han integrado a la clase de hoy día. La clase de hoy corresponde la lección 6, que se llama sustantivo, género y número. ¿Mm? Eso es muy importante aprendérselo, así que comencemos. Dice, definición de sustantivo. ¿Qué es lo que es un sustantivo? Ustedes se preguntarán. Bueno, aquí tenemos la definición de sustantivo. Dice la diapositiva. Es algo que tiene existencia real, propia e individual. Por ejemplo, un sujeto es un sustantivo. ¿Qué es lo que es un sujeto? Por ejemplo, la silla, la mesa, un carro, eso también es un sustantivo. ¿Ya? Eh, el sustantivo tiene género, ¿ya? Es decir, puede ser masculino o femenino. También tiene número, es decir, puede ser singular, puede ser plural, y en hebreo se conoce el número dual, el cual se utiliza para pares, ¿ya? Por ejemplo, 2 caballos, 2 mesas, etcétera. 2 caballos, 2 meses, 2 reyes, etcétera. Palabra de género femenino singular. Dice, siempre que una palabra termina con una kamatz y una hey, ¿cierto? Es de género femenino, ¿ya? Vamos a ver ejemplos. Ahí tenemos una palabra femenina. No sé quién se atreve a leerlo. A ver. Shoshana. Shoshana. Muy bien. Se dan cuenta que terminan con una kamatz y una hey al final. Tenemos una kamatz debajo de la num y al final Shoshana, termina con una hey. Shoshana, Susana. Claro, eso es lo que se ha transliterado como Susana, es un nombre en español. Pero Shoshana tiene un significado y eso significa rosa, ¿ya? Y si se dan cuenta, termina con una hey al final, lo cual nos indica que ahí se va a acentuar la última sílaba, ¿ya? Por eso ustedes tienen que pronunciarlo como Shoshana, Shoshana, en la última sílaba, ¿ya? Shoshana, rosa. ¿Qué dice ahí? ¿Quién puede leer eso? Menorá. Menorá. Muy bien. ¿Ya? Con acentuación en la última sílaba, igual termina con una cap, con una kamatz, ¿cierto? Kamatz. Y una hey. ¿Ya? Eso es lo que se ha traducido en español como candelabro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo decimos menorá o menojá en plural? Como esto es una palabra femenina, ¿ya? Menorot. Menorot. Muy bien. Excelente. Miren, aquí hay otra palabra femenina, ¿ya? ¿Quién se atreve a leerlo? Yeshua. Yeshua. No, no, dice Yeshua, no es el nombre masculino Yeshua. ¿Eh? Es Yeshua, con acentuación en la última sílaba. Y esta es una palabra femenina porque termina con kamatz y hey. En cambio, Yeshua no termina con kamatz y hey, ya que es un nombre. El nombre en arameo
por ejemplo, del maestro de Nazaret, ¿cierto? Rabí Yeshua, Jesús, ¿cierto? Ese sería en arameo Yeshua, con acento en la U. Aquí es Yeshua, ¿cierto? Con acento en la A. En este caso, la camas debajo de la Ain. ¿Ya? Y eso es una palabra femenina. Y esa palabra, Yeshua, ¿cierto? Yeshua se traduce como liberación o como salvación. ¿Ya? Eso es Yeshua. No confundirlo con Yeshua, que es un nombre. Sigamos. Nekevá. Nekevá, dice ahí. ¿Ya? Nekevá es lo que se traduce como hembra. Entonces, ahí tenemos ejemplos de palabras femeninas, ¿cierto? ¿Y qué dice ahí? Haberim. No Haberam. dice Javerín, Haberá. Verá. es Javerá, ¿ya? Y se acuerdan cómo es la traducción, ¿cierto? En español de esta palabra. Alumna. No, amiga. Amigo. Amiga o compañera, ¿cierto? Amiga o compañera. ¿Y cómo sería para referirse a un varón? A ver, Haber. a ver. Muy bien. Javerí. Entonces, decimos Javerá para mujer y Javer para hombre. Si queremos decir Javerá en plural, ¿cómo deberíamos decirlo? Haberot. Verot. Javerot. Haberín. Muy bien. Y en plural para masculino, Javerín. Javerín. Haberín. Javerín. Muy bien. Entonces, Javerá, amiga o compañera. Sigamos. Punto 2. Dice, siempre que cuando una palabra termina con la letra, ¿qué letra es esa? Taf. La tab. Ya. Entonces, siempre cuando una palabra termina con la letra tab, ya, y se lo resalté en rosado, con fines didácticos más que nada, es de género femenino singular. ¿Ya? Veamos ejemplos. ¿Qué dice ahí? Allí. Recuerden que Bet. esto es una Dice sereyut. Beit. Casa. Bet. Beit. Bet. Muy bien. Bet. Aquí no se lee beit, sino bet. ¿Recuerdan eso? Bet. ¿Ya? ¿Y se acuerdan qué significa bet? Casa. Hijo. Bet. Segunda letra del alfabeto. Ah. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ustedes, ojo con eso, ahí se van a encontrar que la palabra bet significa casa, es por su significado, porque la palabra bet Es como una casa. la casa, ¿ya? O sea, simboliza una casa, mejor dicho. Por eso a veces van a encontrar, por ejemplo, palabras como bet midrash, ¿cierto? Casa de estudios, ¿ya? Pero la palabra para casa es bait, ¿ya? Profesor, ¿y la palabra Betel puede ser también como casa? Bet, sí, casa de Dios, casa de Elohim. Betel. Entonces, vemos aquí, se lo resalté en rosado, que termina con una letra Tav, lo que nos indica que es una palabra femenina, ¿ya? Singular. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué dice ahí? Perdón, Bet. Bet. Emet. Una consulta. ¿Verdad? No sé si estoy equivocado, perdón la consulta.
En Dígame. el ejemplo 1, usted dice que la palabra cuando termina en patak, ¿cierto? Anat, at, es de género Digamos. femenino. ¿Sí? Y ahora en la segunda me está diciendo lo mismo, cuando termina en tat. Mira, delante dije cuando la palabra termina con kamats y Con kamat, es femenino. es femenino. Ahora te Femenino. vas a encontrar aquí que siempre una palabra termina con tab, Tab. ¿ya? Es de género femenino singular. También es femenino. Que para mí existe el género femenino singular y plural. No hay un género femenino único y otro femenino singular y otro femenino plural. No, es que aquí estamos solamente hablando de singular. Por eso la palabra bet es femenina, ¿cierto? ¿Sí? Termina con una tab. ¿Ya? Esta otra palabra que dijo el Javier que se pronuncia como emet, también es femenina. Ya, ya. Con eso. Ya, perfecto. Se pueden encontrar los dos. Ahí sí. Emet es lo que se traduce como verdad. ¿Ya? Ya. ¿Qué dice ahí? Ot. 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 ¿Qué significa ot? Op. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Hermana. No. Ot, ¿No? Tío. tampoco. ¿Se acuerdan cuando le dábamos otro nombre a las consonantes hebreas cuando yo le decía otiot? En plural le decía yo otiot. ¿Cómo sería? ¿Vocal? Final. ¿Vocal? No, Final. dice, ya, ojo, miren. Ot significa señal. ¿Ya? Es en singular. Ot. Si yo quiero decir señales, digo otiot. Hostia. ¿Ya? Por eso cuando cuando vimos el Aleph Bet, yo le dije que las consonantes hebreas también se les llaman otiot. ¿Por qué? Porque las letras hebreas no son meramente letras, sino que son señales, porque simbolizan algo también. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, si yo quiero decir señal en hebreo, digo ot. Si yo quiero decir señales en hebreo, digo otiot. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué dice ahí? Geberet. 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 Beret. Geberet. ¿Por qué? Geberet. Miren, Geberet. tiene un puntito de agues. ¿Ya? Geberet. Entonces, Geberet termina con una tab, lo cual nos indica que es una palabra femenina, y esto se traduce como señora. ¿Ya? En el hebreo moderno, si yo quiero decir señora, digo Geberet. ¿Ya? Sigamos. ¿Cómo sería, profesor, disculpe, cómo sería señoras? Geberot. Giverot. No, en plural, Sí. correcto, sí. Con ot. Ok. Tercero, son también femeninos las palabras del cuerpo humano o animal visibles que vienen en pares. ¿Ya? Ojo, son también femeninos las partes del cuerpo humano o animal que vienen en pares. Veamos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Ya. Yat. ¿No? Yat. Yat. Ya. Muy bien. Mano. Yat. Mano. Yat. En base al contexto yo puedo decir mano o manos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene dos manos, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, eso es una palabra femenina. Yadín sería manos también. Yadín en este caso. Sí, también, pero no, es que lo que pasa es que yat, ¿cierto? Es una palabra femenina en singular, ¿ya? Por eso dice, son también femeninas las partes del cuerpo humano visibles que vienen en pares. O sea, en este caso nosotros tenemos dos manos, por lo tanto es una palabra femenina.
¿Ya? Ah, ya está entonces pluralizado, ya no se diría Yadín para Claro. decir manos. Ah, ya. Si yo quiero decir, ¿qué dice ahí? Ah, Ayin. ay, Allí. ay, Ain. Muy bien. Ay, No ay. es Ayin. Ojo con eso. A ver, yo me he topado con la hermana que pronunciaba Ayin. Averot. ¿Ah? No es Ayin, es Ain. Lo Ay, que pasa es que la Javerín. pronunciaciones. Esperen, voy a. Hay Deme un unos segundo. que tienen ruido en el Por trasfondo. favor, silencio, muchos están hablando. Ya, silencien su audio si tienen sonidos externos, por favor, para que no dificulten que los otros hermanos puedan escuchar. Entonces, es Ain, no es Ayin. Ayin, a veces ustedes van a encontrar el Ayin, pero como una transliteración anglo, ¿ya? Como por ejemplo, ustedes han escuchado, o mejor dicho, han leído transliteraciones como Yisrael, Sí, ¿ya? Eso no quiere decir que se pronuncie así, se pronuncia Israel, Israel, ¿ya? Pero ese Yis ¿ya? Es porque es una transliteración anglo que los europeos lo escriben así, pero lo pronuncian igual como Israel, ¿ya? Las personas que hablan inglés, por ejemplo, ruso, ¿ya? Esos idiomas, lenguas anglos. pero aquí se escribe Ain o se escribe Ayin. Y se Miren, pronuncia Ain. si tú usas una transliteración anglo, se va a escribir ¿Mm? Ayin, pero se va a pronunciar Ain, Ain, ya. ¿ya? Yo Profesor, prefiero usar disculpe. una transliteración fonética en español para no confundir a los alumnos, y yo lo translitero como Ain, Profesor, ¿ya? disculpe. Está diciendo que aquí la yud, perdón, suena como una I. Correcto. Correcto, sí, miren. Ain, Entonces sería Ain con doble I, correcto, porque abajo hay una I. correcto, Ain, ¿no? Ain. Acuérdense que en este caso las vocales sirven de ayuda para la vocalización de las palabras, ¿ya? Porque una consonante, cuando se escribe con las nekudot, las consonantes no pueden quedar solas. Tienen que tener debajo, cuando van al principio o al medio de las palabras, tienen que tener una vocal abajo, Bueno, ¿ya? profe, Ya, como la regla del Shabbat. hay una regla que dice que toda consonante lleva una vocal, ¿cierto? ¿O no? Correcto. Cuando la regla dice que al principio o al medio de unas palabras, si nosotros vamos a escribir con las nekudot, con las vocales o tenuot, tienen que llevar una vocal. Por eso ustedes se van a encontrar a veces con consonantes que tienen un shva, pero al final ese shva no se va a pronunciar. Pero Claro, tiene que tener por regla una vocal. claro. ¿Me entiendes? Exceptuando la última letra, digamos, la última consonante Claro, si que puede si ser va una. al medio de dos vocales, la regla dice que no suena vocal. Mm. Si va al final de una palabra, tampoco. Si se repite dos veces al final, tampoco. ¿Ya? Por eso aquí tienen que repasar las clases anteriores donde vimos las reglas. Bueno, El shba, cuando va al comienzo de una palabra comienza con una consonante sibilante, tampoco suena vocal. correcto. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué dice ahí? Canán, Anap, caná, canaf, anap, Canaf, ¿cierto? anap, canaf. Canaf es lo que se traduce como alas. anap. ¿Por qué? Porque los pájaros tienen dos alas, ¿cierto? Tienen pares. Entonces es una palabra femenina. ¿Qué dice ahí? Otsen, Zen. otsen, otsen, Osen. otsen. Osen. El televisor encendido, el que tenga el televisor encendido, ustedes. Matrati, tienes tu micrófono con mucho ruido.
¿Quién es? ¿Nati? Gracias. Ahí lo Radio. apagó, ahí lo apagó. Ya. Sigamos. Entonces me decían, Obscene. Osen. Zen. Recuerden el Obscene. sonido de la zain, como el zumbido de una abeja. Obscene. Zen. ¿Ya? Zen. Eso es lo que se traduce como orejas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ejemplos de 4 palabras que son femeninas, ¿ya? Porque son partes del cuerpo humano o animal visibles que vienen en pares. Sigamos. Dice el punto 4, dice, son también femeninas los nombres de países y ciudades. ¿Ya? Veamos ejemplos. ¿Qué dice ahí? Ustedes que ya saben leer con las consonantes con las vocales. Kenan. Kenaan, muy bien. Kenaan Canaán, supongo que se será. ha transliterado al español como Canaán. ¿Ya? Entonces, Kenaan ya es lo que se ha transliterado como Canaán. Entonces, ahí tenemos otra palabra femenina. ¿Qué dice ahí? Bet. Bethlehem. Bethlehem. Muy bien. Bethlehem. Casa. Casa de no sé qué. Ujú. Bethlehem, Casa de pan. casa Casa del de pan. pan. Muy bien. Esa es ¿cómo se dice la palabra? El significado de esa palabra, que se ha transliterado como Belén en las Belén. traducciones al español. Pero Bethlehem significa casa del Casa pan, del pan. porque lehem en hebreo es pan, y Bet ya en este caso es casa. ¿Ya? Aquí yo les decía, por ejemplo, aquí Bet, ¿cierto? Que simboliza casa, ¿cierto? Está acompañado del lehem, ¿ya? Está unida por esa liñita. ¿Se acuerdan cómo se llama esa línea? Makef. Makef, muy bien. Esa liñita une estas dos palabras y se leen como si fueran una. ¿Ya? Y esta Makef, cuando están las palabras acompañadas con Makef, en este caso, aquí se debe pronunciar Bethlehem, ¿cierto? Pero si yo no tuviera el lahem y quiero pronunciar solamente casa, ¿cómo debo pronunciar casa en hebreo? Bye. 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 Muy bien. Bye. Excelente. Eso es. ¿Qué dice ahí? Natsrak. Rap. Natsrak. Muy bien. Nazrat. O Nazrat. Natsrak. Correcto. ¿Y alguien sabe qué significa Nazrat? Lo que vendría a ser el Nazaret, como lo han transliterado. Muy Nazaret. bien. Nazrat, Nazaret. Muy bien. Ahí tenemos una palabra femenina. Igual que Nazarati, que es nazarenos. ¿Ah? Igual que Nazarati, que es nazarenos. Nazarati, si queremos decirlo en plural. Si tú quieres decir nazareno, lo que se ha transliterado como nazareno, en hebreo sería Nazrati. Na- Nazrati. Pero es femenino. Y no terminaba en OT los que eran femeninos. No, en este caso, aquí es femenino porque es un nombre, en este caso, de una ciudad, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Pero si yo Ya. quiero decir, refiriéndome a aquella persona que es de Nazrat, ¿cierto? Digo Nazrati. Y si yo quiero referirme a más de una persona que son de esa ciudad, digo, ¿cómo debo decir entonces? Nazratop. No, porque me estoy refiriendo a personas. Nazraptim. Nazratín, los nazarenos, ¿cierto? O sea, pasa a ser un masculino plural. Claro, exactamente. Ay, ay. Sigamos. ¿Qué dice ahí?
Galil. 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 Galil, muy bien, Galil. ¿Y se acuerdan qué significa o cómo se ha transliterado Galil? Galilea. Galilea, muy bien. Galil, Galilea. ¿Ya? Estamos israelitas hoy día. Entonces, aquí tenemos estos 4 ejemplos de palabras femeninas, en este caso nombres o de países y ciudades. Punto 5. Son también femeninas las hembras de animales y oficios propios de la mujer. Veamos ejemplos. ¿Qué dice ahí? Para. 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 Muy bien. Para. No, Para. Para. No. Para. Eso se ha traducido como vaca. Sí. ¿Ya? Ojo con eso. Paga, vaca. Aquí este sería un oficio propio de una mujer. ¿Qué es lo que es ¿Se acuerdan? Madre. Madre. Muy bien. Madre. Zona. No. No. Eso es lo que se... Prostituta. Muy bien. Zona, prostituta. Ahora, esto es un oficio propio de una mujer. Ahora, ojo, ¿por qué oficio propio de una mujer? Porque en la antigüedad, ya, en el Israel antiguo, Zona, ya, no se veía como algo negativo. ¿Ya? De hecho, existía, bueno, esto lo van a saber si estudian lo que se conoce hoy en día como ciencias bíblicas, ¿ya? En esta rama se enseña de que habían prostitutas sagradas, ¿ya? Pero eso es materia de otro tema. La ¿ya? sacerdotisa. Eran prostitutas que servían en el templo, La sacerdotisa quieren. claro. Entonces, antiguamente, esta profesión, porque es la profesión más antigua, como le dicen, no tenía nada de negativo como hoy en día, en pleno siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, donde se ve como algo negativo este oficio. ¿ya? De hecho, los antiguos israelitos hebreos, de hecho, eran mucho más liberales que hoy en día, aunque ustedes no lo crean. Bueno, sigamos. ¿Qué dice ahí? Mora. Morab. Para. Morab. Muy bien. Entonces, ese sería un oficio propio de una mujer. ¿Y cómo debemos traducirlo? Maestra. Profesora. No, maestra. Maestra, profesora, ¿cierto? Muy bien. Sigamos. Ahora entonces vamos a ver Disculpe, el... profesor, una pregunta, Dígame. discúlpeme. Ahí en el anterior, el de maestra, Sí. no sé por qué se puso como un oficio propio de una mujer si ya entraba en la regla de las palabras que terminan con kamats y con hey. Sí, es Y que maestra pues no es propio de una mujer, simplemente pues también puede ser ejercida por hombres. lo que pasa es que en hebreo siempre se hace distinción entre masculino y femenino. Yo no puedo aplicar el mogá para un hombre. Yo no digo mogá para Ah, decir a un hombre, digo mogé, ok, ok. por eso. No es como, bueno, eso sería como lo más cercano al español, porque en español, si yo quiero decir profesora, o sea, para referirme a una mujer, de sexo femenino, digo profesora, para referirme a un hombre, digo profesor. En hebreo es similar. ¿Ya? Dice mogá, mogé. Sigamos. Femenino plural. Ahí, pero el título al final es profesor. Claro, se puede traducir como profesor, como maestro, instructor. Dice, son palabras que terminan con
con, ¿qué dice ahí? Ot, Ot. Ot, muy bien. O sea, con una bab, ¿cierto? Arriba de la bab tenemos una jolam que le da sonido de Lam. ot a la bab Y la y taf. una taf. Ejemplos. ¿Qué dice ahí? sustot, Susot. Susó, Susot. susó, Sorop. Susot. Sorop. ¿Qué significa Surop. susot? Usop. ¿Qué? Usop. caballos, Caballos. yeguas, yeguas, Muy bien. yeguas, cierto. Es Ah, perdón, yegua, No, correcto. es femenino. Caballas. plural. ¿Ya? Y su traducción sería yeguas, susot. Delante vimos el pagá y ahora dice, ¿qué dice ahí? Parop. ¿no? Parot. Muy bien. ¿Cómo lo traducimos? Vacas. Vaca. Muy bien. Vaca. La siguiente. Yepop. Yepop. No. Yafot, Yafot, Yafot. bonitas. Hay una Bellas. camada debajo de la yud. Es Yafot, Yafot. Ya. ¿Qué Fot. cree usted que significa Yafot? Bonitas, bellas. Muy bien. Yafot, bellas, hermosas, bonitas. Y si lo quiero decir en singular, ¿cómo sería? Yafá. Yafop. Yafá. Muy bien. Yafá, Yaforo, con acentos en la última sílaba. Yafá. Con la T, ¿no? Con la tab. La última Con sílaba. una kamaz y una hey al final. Yafá. Ah, Yafap. Ok. ¿Qué es ahí? Hop. Ruhop. Rujot. Muy bien. Rujot, ya. Es una palabra femenina. Rujot, bueno, literalmente es vientos, soplos, etcétera. Porque esto se ha traducido en español como espíritus. Espíritus, yo también pensaba lo mismo. ¿Ya? Por el Ruach. Sí. Si yo quiero decir en singular, digo ruach. ¿Y Viento, Ruach soplo. sería femenino o masculino, Aquí profesor? sería femenino plural. femenino, Estamos Ya, viendo femenino y plural. Ruach sería femenino Singular. Femenino. Singular femenino. Correcto. Ah, ok. Por eso, esa palabra debe traducirse en base al contexto, como viento, como soplo, ¿ya? Como espíritu también. Eso va a depender del contexto. Palabras de género masculino singular ahora. Las palabras que terminan con cualquier otra letra del alefbet que no sean las anteriores mencionadas son de género masculino. Ejemplos. ¿Qué es ahí? limón, Rimón. Limón. ¿Cierto? Es lo que se traduce como granada. ¿Qué dice ahí? etz, es Etz, Tierra. árbol. Árbol. Aretz es tierra o eretz. ¿Qué dice ahí? Nahat. natash, Nahash. Nahash. Ya. ¿Qué se acuerdan Nahash. qué significa Nahash? serpiente, Serpiente. Serpiente. ¿Ya? Nahash es serpiente, pero aquí se refiere a una serpiente macho. De hecho, cuando ustedes leen el texto de Bereshit, ¿cierto? En el principio, en el comienzo, Génesis, ustedes van a ver a la serpiente, que en el texto hebreo dice Nahash. O sea, se trata de, el texto hebreo está diciendo que es una serpiente macho. ¿Ya? Profesor, y en plural sería Nahashim, serpientes. Sí, Nehashim. en plural, sí. Nehashim. Dice, son masculinos las palabras que tienen que ver con machos y oficios propios del hombre. Ejemplos. ¿Qué dice ahí?
Sus. Sus. ¿Qué es lo que es Caballo. sus? Caballo. Caballo. Caballo, muy bien. Sus 5 caballos. ¿Qué dice ahí? Caleb. Caleb, Keleb, Caleb, ¿Qué es lo que es Caleb? ¿Alguien sabe? perro. Caleb. Perros. Perro. Caleb, muy bien, perro. ¿Qué es ahí? Melech. Melech. Melech, ¿Qué significa rey. Melech? Rey. Rey, muy bien. Melech. Entonces, ahí tenemos palabras masculinas, ¿cierto? Que tienen que ver con machos, en este caso machos, el sus, el caballo, el keleb, el perro, o oficios propios del hombre, en este caso melech, que es rey. Sigamos. Son masculinos también los nombres de ríos y montañas. ¿Ya? Ríos y montañas. Ejemplos. ¿Qué dice ahí? Per. Het. Oret, O- Toreb. Muy bien. Ah, no, Joreb. El monte Joreb, ¿se acuerdan? ¿Sale en la Biblia? ¿Qué dice ahí? Naar. No, es una Ye. het. Es una het, no una hei. Naar Yeor. No, pero ojo, no es una hei, no es una, es una het, no una hei. Nahar. Nahar, Yar Yeor. Nahar Yeor. Nahar Nahar Yeor. Yeor. Nahar Yeor. Ar- Eso es lo que se ha traducido al español como río Nilo. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Ja- Hermón. Armón. Hermón. Hermón. Muy bien. Germón, Germón, Hermón. El monte Germón. Palabras de género masculino plural, vamos a ver ahora. Chup, me pasé. Espera un poquito. Ahí sí. Las palabras que terminan con terminación Im. im, muy bien, yud, mem, son de género masculino plural. Ejemplos. ¿Qué dice ahí? Susim. Tucín, Im. caballo, Muy bien, caballos. ¿Qué dice ahí? eres, Etzim. eres, Etzim. Árboles. Árboles. Muy bien. Árboles. Etzim, árboles. ¿Qué dice ahí? Pero, Adonim. 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 ¿Qué señores. significa? ¿Ah? Señores. Sí, Elohim, señores, amos. Muy bien. Dueños también creo, ¿no? Sí, también. Número dual masculino ahora. Se caracteriza por la terminación pataj, yud, hirit, mem. ¿Ya? Ejemplos. ¿Qué dice ahí? Usaim. Susaim. Muy bien. Susaim, 2 caballos. Si yo quiero decir 2 caballos, digo Susaim. ¿Ya? Fíjense, termina con pataj, yud, hirit, mem. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Usaim. Daín, Ain. Dodaín, Dodaim, muy bien. Dodaim. Dodaim, 2 tíos. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Mela. Mela- Melahaim. Melajaín, Melajaín, Muy bien. Melahaim. Melahaim. Melahaim.
Melahain. Melahain. Sí, Melahain. Creo que el Dos acento va en la pataj. Claro, sí, miren. Melahain. Porque Así delante es. dijimos Melahim, que es reyes. Ahora, si yo quiero decir dos reyes, digo Melahain. Melahain. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Sí. Ahora, número dual femenino. Se caracteriza por la terminación kamats, tap, pataj, yud, hirit, mem. ¿Ya? Ejemplos. ¿Qué dice ahí? Susatain. Satain. Satain. Muy bien. Satain. Dos yeguas. Dos yeguas. ¿Qué dice ahí? Dodatain. Dodain. 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 Rajain. Muy bien. Dodatain. Dodatain. Dodain. Dos días. Oh, y ahí termina la clase de hoy día. Muchas gracias. Esa es la clase de hoy día, fácil y bonito, sencillo. Solamente tienen que aprenderse las terminaciones, ¿cierto? Hoy día, mira, 21 alumnos hoy día. Así que se va a poder compartir la clase. Muy bien. Muchas gracias, profesor Morel. Gracias, More. Con la justa, dañando. Bien. Ustedes por asistir a la clase de hoy y nos vemos el domingo ahora a un horario normal a las 21 horas. Gracias. Así Gracias, que, saludos shalom, buenas tardes de Chile. Shalom, Excelente. Urajoch, Meculan, shalom, Shalom queridos. Alejen, Shalom, shalom. Bailatop. Ayom Rishon. Nos vemos. Ejiraot.